La Revolución Mexicana comenzó en 1910, cuando Francisco I. Madero, un político y activista, desafió la dictadura de Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder. Madero llamó al pueblo a levantarse contra la injusticia el 20 de noviembre, y rápidamente surgieron líderes revolucionarios como Emiliano Zapata en el sur, que luchaba por la tierra y la libertad, y Pancho Villa en el norte, quien buscaba justicia para los campesinos. El conflicto fue brutal y dejó un impacto profundo en México. En 1911, Díaz fue derrotado y Madero asumió la presidencia, pero pronto fue asesinado en una traición. El país cayó en el caos con múltiples facciones peleando por el poder. Al final, en 1917, se promulgó una nueva constitución, estableciendo derechos sociales y limitando el poder presidencial. 1910, un país dividido por desigualdad y opresión. La dictadura de Porfirio Díaz había durado más de 30 años. Las tierras y los derechos estaban en manos de unos pocos. El pueblo ya no podía más. Era tiempo de rebelarse. Francisco I. Madero, el hombre que encendió la chispa del cambio. El Plan de San Luis llamó a tomar las armas. Emiliano Zapata, líder del sur, exigía tierra y libertad. Pancho Villa, desde el norte, llevó la lucha al corazón del país. La lucha se extendió como fuego por todo México. Mujeres valientes, las Adelitas, también tomaron las armas. Fue una guerra por justicia, libertad y esperanza. 1917, una nueva constitución cambió la historia de México. Pero la revolución dejó profundas cicatrices. Hoy recordamos a quienes lucharon por un México mejor. La Revolución Mexicana no solo cambió un país, cambió su historia. Hola, soy Brian, estudiante del Tecnológico de Chimalhuacán. Hoy nos encontramos en el Centro Cultural Bicentenario en Texcoco. Les hablaré un poco más sobre el arte y la cultura y también nos vamos a enfocar un poco más sobre la revolución que es de 1910 a 1920. Hola, me llamo Emily. Nos remontamos en el año 1910 en donde la economía mexicana crecía, pero se veía un poco controlada por los hacendados y empresarios extranjeros. Ahorita nos encontramos frente al mirador de Mexiquense. En zonas rurales como Texcoco, la población vivía del campo y de pequeños comercios. Pero los campesinos perdieron tierras debido a las expansiones de haciendas. La economía en el Porfiriato. De la lectura, claves de la historia económica de México. Porfirio Díaz encontró un país fragmentado y endeudado. ¿Cómo fortalecerse desde adentro para que México tuviera estabilidad y desarrollo? Dos factores. Establecer una estructura fiscal y generar las condiciones para invertir en México. Cuando generó las condiciones, el país recibió empréstitos por primera vez desde que se independizó. En 1886, tras 9 años de Díaz en el poder, se llegó a la culminación de negociaciones que dejaron la deuda de México en mejores términos. La economía mexicana en el ámbito internacional tuvo canales de apertura, ya que facilitaron los accesos en los puertos y se bajaron los impuestos al comercio exterior. Sin embargo, nunca hubo un equilibrio entre lo que se obtenía internacionalmente y lo que se generaba internamente, es decir, se generaba un déficit en el comercio exterior. También se dio la creación de empresas que cotizaban en la bolsa, como sociedades anónimas. El país creció en producción minera en los años del Porfiriato. Pasó a crecer en más del 90% en los 33 años de Díaz en el poder. Esto debido al Código Minero, el cual permitió una explotación continua de las minas. No obstante, se incrementó la injerencia de Estados Unidos en la forma de explotar los recursos naturales. El proyecto de Benito Juárez fue consolidado y cristalizado por la gestión de Díaz. La construcción de ferrocarriles. Esto impulsó el transporte de bienes y la conexión del norte del país con los puertos del sur.
Las fronteras estaban conectadas, así también la producción minera, agrícola y el comercio del mar. Los ferrocarriles facilitaron la comunicación al instaurarse redes de telégrafo. La institucionalización de la economía tuvo su principal reflejo en la cantidad de bancos operantes. Al principio de la gestión de Porfirio Díaz había un banco. Para el final de su mandato existían 35 instituciones bancarias. La moneda en que la economía giraba en torno era la plata. Sin embargo, cuando se dio la crisis mundial en 1907, el valor del metal blanco cayó frente al oro, hecho que fue contrario para las finanzas de la nación. Un problema interno que enfrentó el país fue la privatización de las tierras, cuyas ganancias quedaban en manos de los hacendados. La economía en el Porfiriato tuvo dos aristas: reformas liberales que impulsaron al país poco más de 15 años y mismo sistema que caducó por los abusos de propietarios. Díaz modernizó a México e incluso lo posicionó internacionalmente, pero el sistema no mantuvo un crecimiento prolongado. Nos encontramos en la biblioteca. Estamos buscando un libro donde hable sobre la Revolución Mexicana. Miren, ya lo encontramos. Acompáñenme. En el libro nos dice que los negocios locales eran limitados por las inversiones extranjeras que dominaban ferrocarriles, minas, fábricas y exportaciones. Después del conflicto armado para destituir a Porfirio Díaz, quien se reeligió durante 35 años, la Revolución Mexicana se inició con el objetivo de sentar las bases que regirían la vida del México democrático. Esta revolución tuvo varios impactos en el ámbito económico, político y social. Uno de los legados más importantes, además del sentido nacionalista que inspiró, fue en 1911 con la emisión de una nueva ley electoral en la que Francisco I. Madero introdujo por primera vez el voto directo para elegir a diputados y senadores federales y, por supuesto, para la elección de un presidente a través del derecho a votar y ser votado. La Constitución de 1917 también fue un legado que consagró algunos de los principios para el nuevo entorno institucional, estableciendo derechos sociales como el agrarismo implícito en el artículo 27 y el derecho laboral en el 123, que sirvieron para reconocer y hacer valer los derechos de campesinos y obreros mexicanos. A la par, la democracia tomaba forma con la creación de instituciones para impulsar el desarrollo económico y social del país. La creación de un partido oficial fue necesario para que los aspirantes al poder pudieran competir pacíficamente, dejando las armas a un lado. Así nació el PNR, Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Este era el único partido que incluía a todas las fuerzas políticas del país. El sindicalismo también fue fruto de la Revolución Mexicana. En 1918 nació la Confederación Regional Obrera Mexicana, que pugnaba por los derechos de los obreros electricistas, metalúrgicos, ferrocarrileros, mineros, agrícolas, entre otros, que enfrentaban un ambiente explotador en la relación obrero-patronal, bajo el supuesto del desarrollo de la industria en el país, lo que acrecentó la desigualdad entre clases sociales. Aunque se han ido desvirtuando, los sindicatos mantienen hoy día el propósito de asegurar condiciones laborales dignas entre sus miembros. La revolución también permitió importantes avances en materia social, como las campañas de alfabetización que llegaron a rincones marginados del país para indígenas y campesinos, la posterior consolidación de la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos como primer titular, las campañas de vacunación, la creación de instituciones relacionadas con la sanidad, el trabajo y la seguridad social en busca de mejoras en las condiciones laborales. Hola, soy Adriana. En el Estado de México, la Revolución Mexicana generó movimientos campesinos, lo cual afectó el modelo de negocios basado en la hacienda. Oye, mira, encontrando un poco más de información sobre la Revolución Mexicana, encontré que en el año 1910 y 1920
La guerra interrumpió el comercio y cerró muchas empresas. Sin embargo, en zonas rurales como Texcoco, la población encontró formas de sostener la economía. Yo también encontré un poco sobre eso. Comerciantes locales abastecieron a comunidades y tropas con alimentos, ropas y armas. También sobre los artesanos y pequeños productores que retomaron la importancia al suplir que antes venía del extranjero. En 1915, en medio del caos revolucionario, la Casa del Obrero Mundial, una organización sindical con raíces anarcosindicalistas fundada en 1912, firmó un pacto con Venustiano Carranza, líder del ejército constitucionalista. A cambio de apoyo militar contra las fuerzas de Villa y Zapata, Carranza prometió respaldar la formación de sindicatos y mejorar las condiciones laborales. Así nacieron los batallones rojos, 6 unidades compuestas por más de 8.000 obreros, incluyendo carpinteros, tipógrafos y mecánicos. Estos batallones participaron en batallas clave como el Ébano y Celaya, combatiendo a las fuerzas villistas y zapatistas. Sin embargo, esta alianza generó divisiones dentro del movimiento obrero. Muchos veían como una traición luchar contra otros revolucionarios que también buscaban justicia social. A pesar de las promesas, tras la guerra, Carranza no cumplió plenamente con los compromisos adquiridos y la Casa del Obrero Mundial perdió influencia. Aquí estamos y estaba diciendo algo de, no me acuerdo de qué, entonces ya seguimos, ya sigue así. ¿Cómo te sientes, amigo? Bien, todo bien. Aquí está mi amiga Emily. ¿O nos grabamos Sí. Y ya, me voy y ya tú entras. Hola, soy Yadira. En el... Pero llenarnos Pues ya dijimos que hoy estamos visitando el tecnológico. La verga, no sé, ¿sabes? y por último... Ah, sí, sígueme. Sí, sí importa porque se llena su... Va. En el artículo 27 se establece que los bienes confiscados fueron perdidos por economías extranjeras. En el artículo 5 Y por último, pero no menos importante, cambiar la naturaleza. ¿Ya, Guachi? ya.